Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Qué es lo que pasó con los bosques siberianos hace unos 200 años? Es interesante cuando un tema te lleva a otro. Esta vez me encontré con una información sobre los bosques siberianos, la taiga siberiana. Al parecer la edad de estos bosques se estiman unos 200 años o menos, lo que debe ser extraño, porque la región siberiana tenemos entendido que es un territorio desconocido hasta bien entrado el siglo XX, y se sabe que la vida del pino siberiano puede llegar a unos 850 años. Hay muchos otros árboles cuya duración de vida se estima en unos 500 a 600 años. Sin embargo, se calcula que los bosques siberianos tienen unos 200 años. ¿Cómo nos explican esto? Tienen un método. Esto se explica por los grandes incendios forestales que se producen de vez en cuando. Los incendios forestales periódicos que sustituyen a los rodales, con tiempos de retorno entre 20 y 200 años, despejan las copas de los árboles, permitiendo que la luz del sol vigorice el nuevo crecimiento en el suelo del bosque. La explicación anterior es muy conveniente para algunas zonas, pero no puede dar cuenta de toda la región siberiana. Con una superficie de 13,1 millones de kilómetros cuadrados, Siberia representa el 77% de la superficie de Rusia, pero en ella viven solo 40 millones de personas, el 27% de la población del país. No creo que la deforestación total de una región tan vasta, provocada por el hombre, fuera posible a principios del siglo XIX o XX. Los datos demográficos simplemente no lo apoyan. Como ya dije, la población siberiana es de aproximadamente 40 millones de personas. Se puede consultar la geografía de Siberia para ver que apenas había gente allí. Creo que ese tema de los árboles de 200 años abarcará mucho más que la Siberia rusa. Una buena parte del hemisferio norte por encima, aproximadamente del paralelo 40 norte, podría verse afectada, lo cual intentaré explicar. Lo primero que tenemos que entender es que las zonas afines a los bosques de secuoyas de California, la ruta de las secuoyas de Oregón en el valle de la selva tropical de Quinault, en la península olímpica, son raras excepciones. Tal vez haya una razón para que los anteriores se encuentren en la misma vecindad costera. De todos modos, también tenemos algunos árboles viejos en varios lugares, pero esos son ocurrencias únicas y por lo general tienen algún tipo de placa conmemorativa junto a ellos. Para tener una idea de la edad de un árbol, me gustaría recomendar esta calculadora de la edad del árbol. Puede que te sorprenda cuando introduzcas los datos de tu gran árbol local, y puede que solo tenga 75 años. Volviendo al tema de Siberia, empezaremos con el meteorito de Tunguska de 1908. El evento en sí no está en cuestión aquí. Hay que tener en cuenta que no se conocía ninguna actividad comercial de ningún tipo en esta zona remota. Simplemente inspeccionaremos algunos daños en la vegetación circundante. En las fotos de arriba se puede ver claramente que los árboles de la zona eran bastante jóvenes en 1908. La uniformidad de su tamaño indica que tenían aproximadamente la misma edad. No se ven árboles enormes y viejos, y puedes comprobarlo con Google. Ahora vemos algunas fotos de la región de Siberia atribuidas a principios del siglo XX y a finales del XIX. En esas fotos está la taiga rusa hace aproximadamente 100 a 120 años.
Después las fotos de la misma vecindad, pero tomadas recientemente. Se estima que la edad media de los bosques de Siberia es algo menos de 200 años. Si ves esta tabla de esperanza de vida de los árboles, no veo bosques de 500 años en las fotos, y no puede haber ninguno porque había árboles muy jóvenes en Siberia a principios del siglo XX. Si quieres ver cómo es un árbol de 500 años, aquí están, todos solos. Son raros y están protegidos. Aunque las explicaciones naturales como los incendios y la tala son bastante plausibles, también es ingenuo pensar que todos los bosques se reciclaron de una forma u otra. Por supuesto, a falta de una explicación mejor, tenemos que aceptar la teoría del fuego y la tala. También tenemos extraños cortafuegos. Y entonces tienes estas extrañas líneas perpendiculares de tipo cortafuegos que atraviesan diferentes trozos de naturaleza, y a esas líneas no les importa si pasan por un río o por una colina, simplemente se mantienen rectas y perpendiculares entre sí. No tengo ni idea de qué tipo de tecnología se usó para alinearlas, cómo se cortan esos a través de la selva siberiana y para qué. Como esta área tenemos toneladas. No creo que la deforestación total de una región tan vasta provocada por el hombre fuera posible en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Los datos demográficos simplemente no lo apoyan. Además, creo que el tema de los árboles de 200 años abarcará mucho más que la Siberia rusa. En Siberia podemos mencionar el meteorito de Tunguska de 1908. El evento en sí no es la cuestión aquí. Hay que tener en cuenta que no se conocía ninguna actividad comercial de ningún otro tipo en esta zona. Tenemos también estas extrañas líneas perpendiculares de tipo cortafuegos que atraviesan diferentes trozos de naturaleza, y a estas líneas no les importa si pasan por un río o por una colina, simplemente se mantienen rectas y perpendiculares entre sí. No tengo ni idea qué tipo de tecnología se utilizó para alinearlas, cómo se corta eso a través de la selva siberiana y para qué. Hay un lugar en Europa donde se localizaron múltiples árboles antiguos. Por supuesto, nuestros científicos les asignaron una edad nada sorprendente de 8 millones de años. Si esta es supuestamente la edad de los tocones que puedes ver, fueron desenterrados de debajo de pies de arena y tierras en Hungría. No están fosilizados, pero se supone que tienen la edad de los dinosaurios. De este modo, los primeros pisos de los edificios que podemos encontrar en algunas fotografías también deben de tener unos 8 millones de años en la inundación de barro, lluvia de tierra y la historia de los edificios enterrados. Bromas aparte, creo que una inundación de lodo muy similar causó la muerte de estos árboles. Luego, buscando en Google algunas fotos del estado de Washington, pero adivina qué, tampoco tienen más de 200 años. Aquí hay algunas fotos antiguas de algunos lugares de Washington. Una vez más hay algunos árboles viejos, pero no hay un bosque de árboles viejos.
Si subes al Parque Nacional de Rainier, puedes ver algunos enormes árboles. La zona está libre de nieve de junio a octubre y la elevación es de unos 2200 pies. Se afirma que algunas de las pieles tienen miles de años, pero la zona donde crecen es muy pequeña. Esto demuestra que en la zona había árboles viejos. Unos pocos sobrevivieron y el resto no. La uniformidad de los otros bosques por todas partes sugiere una edad mucho más joven, teniendo en cuenta que la vida de la mayoría de los árboles de hoja perenne se acerca a los 650 a 900 años. Esto es extraño. Por supuesto, si no se tiene en cuenta otro hecho extraño: los tejemanejes de los mapas del continente norteamericano. A continuación, algunos mapas de América del Norte, tal y como la presentaron nuestros antepasados. Observa la progresión de un mapa a otro. El tiempo marca una gran diferencia. 1564, 1570, 1590, 1630, 1642, 1647, 1694, 1716, 1744, 1797, 1847. Parece que hace mucho tiempo, en el siglo XVI, se tenía una idea concreta del contorno del continente norteamericano, pero entonces ocurrió algo y la zona se convirtió en tierra incógnita. Con el tiempo se redescubrió y así reapareció en el mapa, esta vez con un contorno de aspecto diferente. Podría tratarse de un acontecimiento relacionado con otras extrañas transformaciones geográficas y urbanas, como la aparición del desierto del Sahara y el enterramiento de edificios. Puede que sí. ¿Es posible que este evento haya matado grandes masas de árboles en el hemisferio norte? Yo creo que sí. Lanzo una pregunta. ¿Tienes bosques antiguos con árboles de más de 500 años en tu zona? Más precisamente bosques y no árboles aislados. Sí, en este misterio, las fotos muestran que no hay bosques o hay pocos alrededor de las ciudades. Ahora los bosques han crecido. Incluso si se toman los pueblos donde se corta todo esto para la calefacción y las vacas mastican los árboles jóvenes, la hierba y los árboles siguen ocupando la zona y el ganado no puede comerlos. Otro hecho extraño es que los bosques han crecido cerca del círculo polar ártico. Antes se decía que solo había bosques enanos. Ahora algo de estos bosques se dignan a crecer. Hay claros sospechosos, líneas, muy similar a canales, ferrocarriles o carreteras, manzanas de la ciudad. El tema es caminos rectos. El hombre no puede hacerlo a este nivel. Sí, bajo Stalin,
Había programas para crear artificialmente bosques contra los desiertos, pero esta escala de líneas escarpadas es imposible. En el círculo polar ártico, me refiero a la tundra. Antes había un bosque enano y tundra cerca del círculo polar ártico, hace 50 años. Ahora de repente los árboles comenzaron a crecer normalmente. ¿Cómo puede influir el CO2? Recientemente hubo una eyección de un volcán en Islandia y todos los instrumentos de vuelo de los aviones se atascaron. ¿Por qué atormentar a los países con cuotas cuando pueden arrojar tantas sustancias en una semana? No hay ninguna ciencia en esto. Todos han leído sobre ello con críticas del lobby del CO2. Muchas zonas se ven afectadas por el permafrost del suelo. ¿Y quién dijo que este es un estado normal de la Tierra? Tal vez debería haber palmeras y selvas creciendo. Y ahora los científicos van por ahí diciendo que el permafrost se está derritiendo, las bacterias tienen millones de años y son un horror. Otro ejemplo son los mamuts, los elefantes, completamente intactos y muertos en un momento. Además están enlatados como los pepinos. No creo que se pueda medir el nivel de CO2 en 1820. Muchas mentiras sobre el siglo XIX. Los experimentos solo se pueden hacer en la realidad. Se puede medir el tiempo en la estación meteorológica. Cuando los científicos empiezan a hablar de todo tipo de métodos de laboratorio es gracioso. Como ejemplo, el avión que muestro en el hielo de Islandia en el glaciar y se hundió decenas de metros de profundidad. Los geólogos deben decir que tiene millones de años. Antes, hace solo 50 años, ahora de repente los árboles comenzaron a crecer normalmente. Me gustaría añadirlo a la lista de señales del enverdecimiento de la Tierra. Esto puede ser difícil de reconocer porque está ocurriendo lentamente y se difunde por todas las tierras. Ya se ha añadido el doble de la masa vegetal total en Estados Unidos, pero se extiende por todo el planeta. Observa las sombras de los árboles y arbustos. Son completamente negras. Entonces la planta está interceptando cada rayo de luz solar. ¿Solían hacer esto hace unos años y décadas? Filas de árboles a lo largo de las carreteras que han crecido juntas para bloquear el sol desde el suelo hacia arriba, junto con todo lo que hay delante de los árboles, oscuro como una cueva por dentro. Árbol viejo, rama nueva. Los árboles más viejos, en su mayoría de hoja caduca, están brotando ahora nuevas ramas más abajo en sus troncos, más que antes. La reconquista arbórea. ¿Has visto praderas que están siendo invadidas y tomadas por nuevos árboles? Antes y después tienes algún conjunto de imágenes nuevas y viejas de un paisaje natural e intacto, ambas tomadas desde el mismo punto de vista. Las antiguas son preferiblemente de hace varias décadas. Así que hace 200 años. Eso apunta a 1500, 1600, centro magnético, siendo reubicado, probablemente 1400, ya que en Groenlandia fue abandonada en esos días como inhabitable. Eso significa que la placa de hielo estaba siendo movida de Alaska a la actual Groenlandia. Groenlandia alrededor de 1000 años era habitable. La población nórdica desapareció de Groenlandia en torno al año 1500 después de Cristo, por razones que nunca se han explicado del todo, aunque todavía hoy florecen innumerables teorías bien fundamentadas sobre su desaparición. Muchas de las ruinas de los colonos nórdicos siguen siendo visibles en las llanuras y laderas de las montañas del sur de Groenlandia y en Nuuk.
¿Por qué llamar a Groenlandia una isla llena de hielo? Puede que no estuviera cubierta de hielo en el pasado. Casi hasta los años 1400, 1500, el clima cambió. La placa de hielo de Alaska se movió desde entonces hacia Groenlandia, afectando la corriente marina del Atlántico Norte. En los mismos eventos, supongo, una gran actividad tectónica que involucra algunos volcanes de Islandia muy activos. La erupción en 1477 de Veiðivötn es la mayor erupción islandesa conocida. Esto podría explicar que desde entonces hay un montón de islas hundidas en el camino del Atlántico Norte que une Europa con América, como la isla de Friesland o la leyenda de la isla de San Borondón, Brennan. Los mapas anteriores a los años 1500, 1400 muestran una isla habitable, no solo en el sur, y muestran ríos, los que deberían ser imposibles bajo el hielo perpetuo. Atlantis y Groenlandia perdida e inhabitable. Mitos mezclados. Y eso, por cierto, explica por qué la costa oeste en Estados Unidos fue colonizada tan tarde, llena de hielo hasta media California. Hay muchos mapas así. No solo eso, incluso tenemos la tradición cultural y la consideración del Polo Norte y California como lugar paradisíaco. Reggio de California, incluso en la bandera, la estrella polar del norte y el oso. Así que la placa de hielo se ha movido de Alaska a Groenlandia en tiempos muy recientes, no millones de años, como sugiere el movimiento del polo magnético norte. Es interesante la alineación de los monumentos antiguos, tomando a Anchorage como punto central. Más interesante es correlacionar Ankh y Anchorage. El símbolo de Anchorage es un ancla. California, el estado de Washington, Columbia y los territorios del norte no fueron colonizados hasta los años 1700-1800. La fiebre del oro del Yukón es muy reciente, como el hielo se estaba desapareciendo. Es extraño cómo los historiadores oficiales abusan de la llamada leyenda negra atribuida a España. ¿Por qué no se robaron ese oro los españoles antes? Las bahías del sur de Alaska no son tan frías, especialmente en primavera, verano y otoño. Hay un microclima debido a la anomalía de las aguas cálidas del Océano Pacífico. Tal vez esa anomalía se formó entonces hace algunos siglos. Esto explica la falta de un mapa detallado en el oeste de América y podría explicar la historia geológica de Montana y los cambios de los antiguos ríos del oeste de América del Norte, y por supuesto los cambios que implican la isla de California, que se transforma en una península, y los árboles más gigantes del mundo como un nuevo territorio virgen, los secuoyas una vez retirado el hielo. Esta teoría de los magnetismos del norte moviéndose y derivando el lugar del hielo tiene algunos puntos de apoyo. Chichén Itzá, las pirámides mesoamericanas son más nuevas que las egipcias. Puntos de Groenlandia, tal vez una grabación de estos magnetismos moviéndose hace 500 a 600 años, pero no millones de años. Para los recolonizadores españoles y primeros europeos, el territorio de California se llama Nueva California, América como tierra de leche y miel. Así que hemos involucrado el movimiento de la placa de hielo y una especie de desastre en las zonas boreales que quemó los árboles, y en realidad todos los árboles en las zonas boreales del norte
tienen alrededor de 200 años. ¿Es el bosque canadiense antiguo? No. Lo mismo para los árboles siberianos, alrededor de 200 años. Podríamos decir que hubo un problema del año 1500. Luego, después de 200 años de tierras fangosas, los árboles volvieron a florecer. Una reubicación magnética y un cambio climático muy violento, con una especie de inundación de lodo desde las zonas del Polo Norte, devastando todo alrededor. Es bastante extraño también cómo California empieza unida al continente, luego se convierte en una isla temporalmente, para luego volverse a unir al continente americano. No se puede achacar esto a la mala información o al capricho del cartógrafo, ¿no? Creo que no damos suficiente crédito a los cartógrafos de antaño. No se puede hacer un mapa del mundo sin el nivel adecuado de la tecnología disponible. Sus mapas consisten en algo más que simples contornos. También son muy detallados en el interior. No sé cuántos topógrafos podrían haber necesitado. Ni siquiera estoy seguro de que se pueda hacer solo con la fuerza manual de los topógrafos. Y si más no recuerdo, también hay algunas fotografías que muestran el área alrededor de la Gran Muralla China completamente despejada de árboles. Las cosas definitivamente se unen cuando empiezas a prestar atención. Es extraño cómo todo está relacionado. Incluso se afirma que la muralla está orientada en sentido contrario, algo que no pude confirmar, pero hay gente que dice que está orientada al sur, en lugar del norte. Van de un lado a otro desacreditando y confirmando. ¿Alguna idea del marco temporal? 3000 millas cuadradas de tierra sumergida es mucho. Es como la mitad de Rusia, que tiene una superficie de 13,1 millones de kilómetros cuadrados. Siberia representa aproximadamente el 77% del territorio total de Rusia y casi el 10% de la superficie terrestre de la Tierra. ¿Podría el permafrost haberse derretido y haber liberado metano y una explosión resultante? Esto podría haber ocurrido en todas las zonas del norte, no solo en Siberia. ¿Podría también haber creado una inundación de lodo? Me hace pensar que esa capa de arena en el Dakota del Norte en Michigan, donde se incluyen dunas, lo pensé cuando escuché sobre el día de oscuridad ruso. También cómo se explica la congelación repentina en Siberia. En términos de datación de este evento, algo que leí acerca de los primeros pioneros a esa zona en Estados Unidos, no recuerdo la zona exacta, pero en torno a la década de los Dakota, los diarios de los primeros pioneros afirmaban que no había insectos ni pájaros y que el silencio volvía loca a la gente. Los insectos, pájaros no tardaron en llegar después de los primeros colonos. La teoría era que estuvo vacía durante miles de años y los insectos y los pájaros se fueron. Quizás fue lo contrario y la pradera era muy joven. Los mapas del siglo XVI sugieren que no había ningún tipo de permafrost, incluso la Antártida no tenía hielo, además de que América del Norte, Canadá, estaba medio desaparecida, probablemente debajo del agua. Quizás unas condiciones climáticas diferentes, un aproximado de 1200, quizás relacionado con un cataclismo, tsunami, inundando el norte. Y es por eso que no solo en Siberia, pero en Canadá tenemos muy pocos árboles por encima de 200 años de edad. Entonces estas tierras del norte fueron en algún momento inundadas catastróficamente.
y como parece ser algún tipo de cambio magnético, Polo Norte, cambió el clima, ya que está claro que estas zonas tenían un clima más cálido hace algunos milenios o incluso algunos siglos. Esta situación evitó que los árboles crecieran allí, solo hasta que 200 años de recesión de hielo lo permitieron, e históricamente e incluso en la actualidad tuvo un efecto de despoblación. Por lo tanto, las condiciones bajo el agua evitaron los árboles y por otro lado los agujeros de hundimiento, cráteres de forma circular, los cuales son contados por miles en el norte de Siberia, sugieren la liberación de metano, pero esta liberación a medida que los árboles envejecen solo en unos 200 años. No doy por segura la teoría de Druzhinin de las bombas antiguas, el cráter de Batagaica en Siberia, pero la liberación de metano en los últimos años parece que desde las zonas boreales del norte, la inundación llegó al lado sur de los mapas. Azerbaiyán, tierra de fuego e inundación, antiguos marineros y un pasaje inundado. Entonces tenemos este interesante lugar alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio, como la cuna de las antiguas culturas asiáticas del Cáucaso. ¿Te has dado cuenta de dónde vino a las reuniones preelectorales de América? Parece que el Mar Caspio, el Mar Negro, el Azov, fueron inundados desde el norte. E incluso tenemos pruebas de inundaciones de barro en los sedimentos geológicos. Pues bien, esta cuna de la cultura, como sugiero, vino primariamente de las tierras del norte, o por decirlo así, de la Hiperbórea. La partícula AZ, donde viene Asia, Asia con Z, y Azerbaiyán, significa en eslavo antiguo glagolítico, conocimiento interior, conocimiento intuitivo. Haces de la mitología nórdica, Asia, Asia, se ve en este lugar importante alrededor del Mar Negro. Por cierto, el ADN de los cráneos de Paracas están relacionados con el Mar Negro. Seguro que sabes que la gente de pelo rubio o rojo habitual, RH negativo, ojos azules, etc. Este lugar llamado Khazaria, quiero referirme en relación entre Khazars y Catars, que es dueño de las tierras de los castillos. Solo permítanme recordarles las fortalezas de estrella en todo el mundo, castillos en todo el mundo y cubierto de polvo en las zonas del norte. Entonces Khazars, Catars, en la cuna de Arián, Asia, de AZ, entonces tenemos Khazar, Kars en árabe, término para un castillo o fortaleza, verlo en Wikipedia, Alcázar, Alcars, César, Kaiser, son términos relacionados. Así que la línea aristocrática del pueblo que era dueño de las fortalezas, estas zonas del norte llegaron a ser antiguamente Océano Tartárico, el Luco Morie en Wikipedia. Luego AZ, Asia, Khazars, Catars, Ashkenazis. La partícula KN se relaciona con el conocimiento Knowledge, Niga en ruso, Neset, Parlamento Israel o Noxos, el conocimiento de Creta, del templo. Podríamos seguir a los judíos originales, Cairates o gente del libro. El apellido irlandés Kennedy parece tener unas raíces aristocráticas muy antiguas. Ashkenazi, judíos orientales, o AZ, mente interior, Ken, conocimiento, de Asi, gente que guardaba el conocimiento antiguo.
Y podríamos seguir a los judíos, bogomilos, templarios y el actual control financiero mundial. Esto es una teoría que suena bien, sin embargo creo que los Khazares fueron tal vez falsificados por el enemigo, ya que es un poco tarde, pero lo que leemos de su historia, todos convertidos, podría ser falso también. El nombre hebreo Gomer se refiere a los cimerios, que habitaron en lo que hoy es el sur de Rusia, más allá del Cáucaso, y atacaron a Asiria a finales del siglo VII a.C. Los asirios los llamaban Gimerai. El rey cimerio Tuxpa fue derrotado por Ashardón de Asiria en algún momento entre el 681 y el 668 a.C. Sumerios y cimerios, lingüística alternativa, un vínculo con los cátaros, pueblos de los castillos, el enjuiciamiento, cimerios, sumerios, supervivientes, Gales en Wikipedia, Tartaria. En América los caballos salvajes fueron llamados cimarrones, lo que tal vez es un enlace a las habilidades de la gente escita con la caballería. Esto puede ser algo interesante, todas estas relaciones. Regresando a los bosques, añadiré algo relacionado, ya que los bosques daneses también tienen solo 200 años y también están situados en el hemisferio norte. Para la mayoría de nosotros, el bosque de hayas es el epítome de la naturaleza danesa, pero la verdad es que el bosque danés solo fue creado por los humanos, y para encontrar la causa necesitamos retroceder exactamente 200 años en el tiempo. En el 1805, Dinamarca se había quedado prácticamente sin bosques. En muchos lugares, Dinamarca se asemejaba a una sabana africana con árboles viejos por aquí y por allá, y de vez en cuando los animales iban a pastar. Solo un 2% de la superficie total de Dinamarca estaba cubierta por bosques, por lo que había más que lejos entre las hayas. Pero nosotros, los que trabajamos en los bosques, celebramos este año un aniversario totalmente distinto al de todos los demás, cuando echamos la vista atrás a 1805. Ese fue el año en el que el rey Cristian VII firma la ordenanza Fredkops. La falta de bosques era un desastre para el país. La madera se utilizaba para casi todo, para las casas, para los barcos, leña, para las herramientas. Sin madera, casi no había forma de salir adelante. El verdadero responsable de la ordenanza Fredkops no fue el propio rey, sino su primer ministro, el conde Christian Ditlev. Frederick Reventlow tenía una propiedad en Lolland, Pederstrup, donde aún no se había erradicado todo el bosque. Se propuso averiguar cómo crecían realmente los árboles en un bosque y cuál era la mejor manera de garantizar que se obtuviera al mismo tiempo árboles beneficiosos y bosques viables. La falta de madera, combinada con las ideas del conde Reventlow de que Dinamarca debía ser autosuficiente en madera, convenció al rey de que había llegado el momento de actuar. La familia Reventlow era propietaria de varias fincas repartidas por Dinamarca, y Christian Ditlev Reventlow recibió ayuda del resto de la familia para poner en práctica sus numerosas ideas. Algo que no fue fácil, ya que todas las nuevas zonas forestales tenían que estar rodeadas de vallas de piedra y mechones de tierra para mantener el ganado fuera y decirle al hombre común que aquí no se debe ir a talar, y se necesitó tiempo. Pero la magnitud del desastre, una Dinamarca sin árboles, cayó en la cuenta seriamente 2 años después, cuando los británicos, tras el bombardeo de Copenhague, huyen con la flota.
El rey envió inmediatamente a buscar robles para poder construir la flota, pero recibe la lacónica respuesta: no tenemos suficientes robles para construir una nueva flota. No sé hasta qué punto sea cierto, pero esa es la explicación oficial en Dinamarca. Se puede investigar al conde Christian Ditlev Frederik Reventlow si estás interesado, pero en este momento no tengo mucho para compartir sobre él. En comparación, alrededor del 16% de Dinamarca está cubierto de bosques. Las anteriores son imágenes del siglo XIX que todo el mundo aprende en la escuela, pero nunca piensas en ellas en el contexto. Esto es lo que se ha escrito y no lo hace cierto o incorrecto. Sería interesante encontrar un relato que contradiga todo, o un indicio de que ya estaban allí, dejados por la guadaña. ¿Qué opinas al respecto? Ok, yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.